día para todos los que están en Latinoamérica, buenas tardes para los que están en España. Bueno, deben estar viendo mi pantalla, nuevamente los saludo. Un abrazo para todos. Una semana de mercado con condiciones algo inusuales, con día festivo en Estados Unidos, no hoy, pero que sí, obviamente ha disminuido el volumen de negociación de la semana, ¿no? Con informes, con buenas publicaciones, luego de una semana anterior bastante interesante en materia de análisis fundamental. Me confirman que me están viendo bien, entonces vamos a dar inicio a esta charla de hoy. Se llama Ni miedo ni codicia, solo trading. Esta es una frase para los que leen nuestro reporte diario que se publica en FX Street y los que estudian con nosotros y los que participan en nuestra sala de trading virtual también. Siempre me escuchan decirla. Es la frase que resume lo que aprendí del mercado, cómo lo aprendí y lo que para mí fue importante en el momento de entrar a operar. No se escucha el audio. A ver. Vicky, ¿me confirma si me escuchas? Creo que sí. ¿Me confirmas, por favor, si el sonido está bien? Ok. Parece que está bien. De pronto es César que no puede escuchar. Bueno, entonces les decía que esta es la frase con la que yo me identifico y con la cual trabajo y la que me guía siempre. Como anécdota, tengo esta frase puesta en mi escritorio en un tamaño bastante grande, de una forma muy específica, para que nunca se me olvide cuando entro y me siento a trabajar. ¿Qué sucede con esto? Esto para mí es el resumen de lo que nos pasa cuando entramos a operar. Por eso es muy importante para mí de pronto hablarles hoy de lo que viene pasando. Las emociones o la parte de emociones siempre ha sido el talón de Aquiles de los operadores. Es lo primero que nos dicen: si controlas tus emociones, controlarás el trading. Suena muy bonito, pero hay que saber. La parte de trading ya sabemos dónde está, la plataforma, en operaciones y en dinero, pero la parte de las emociones, ¿dónde está? Para poder controlar algo tenemos que saber dónde está, cómo actúa en mí y en qué interfiere en mi trabajo. Esta fue una parte de lo que hice al inicio, empezar a estudiar de dónde venían las emociones, cómo las podía manejar y qué tipo de emociones podría tener yo. Asimismo, la parte del miedo y la codicia se divide en dos escenarios, uno como operador y dos como mercado. Son dos variables que controlan tanto al operador como al mercado. Por eso no está de más satanizarlas, sino que hay que mantenerlas en equilibrio. Siempre hay que tener equilibrio en el mercado y en la vida igual. Funciona lo mismo para cuando estamos operando y cuando estamos hablando de mercado. ¿Dónde se generan las emociones? Les pregunto. A ver, ¿cuántos somos? Somos 26. ¿Dónde se generan las emociones? ¿Dónde creen ustedes que se genera? ¿En el cerebro o en el corazón? A ver qué me responden. Muy bien, George nos dice que en el cerebro, Rosabela también, en el cerebro, muy bien. Bueno, no hay románticos aquí, porque generalmente siempre decimos que las emociones se generan en el corazón. Correcto. El órgano que regula las emociones es el cerebro. Entonces, si sabemos que nuestras emociones se controlan por el cerebro, lo que tenemos que controlar es el cerebro. Y hay maneras, ¿verdad? Si hay formas de controlar esas emociones mientras estamos operando y hay variables que podemos tomar en cuenta cuando somos operadores. Entonces, ya sabiendo que es el cerebro el que lo controla, ¿verdad? Podemos ver que las dos emociones en las que nos vamos a centrar en esta charla y que son las que definen a un operador en el mercado son el miedo y la codicia. Les puse aquí, tengo miedo de perder mi dinero, y la codicia es quiero ganar más dinero. Esa es la definición para mí de esas emociones implícitamente en el mercado. Y ven que hay una diferencia. El miedo es aquella persona que está operando, ¿verdad?, siempre bajo un concepto por debajo de lo que quiere. Entonces el miedo hace que un operador
siempre recorte las ganancias, siempre cierre antes, siempre le suben las manos, deje de respirar, llame a cualquier operador para que le solucione el problema de dónde debe cerrar la operación que está perdiendo, pero básicamente el miedo mayor es a perder dinero. Nosotros trabajamos con dinero, entonces el miedo se traduce en dinero. Y la codicia se trata de ganar más dinero. Entonces, como cuando empezamos en este mercado, o cuando ya llevamos un tiempo, y también cuando no obtenemos los resultados que queremos, lo más importante primero es ubíquese en qué área está usted de estas dos emociones. Si es el miedo a perder el dinero, o si es la posibilidad de que está ganando muy poco y quiere ganar más, porque son dos escenarios diferentes. Yo les quiero dejar claro algo, así como somos operadores únicos, porque nuestro cerebro es único, tiene recuerdos únicos, memorias únicas, procesos únicos, asimismo las emociones aplican de forma personal. Entonces, nadie puede generalizar si las emociones del otro son mejores o no. Me suele pasar que hay a veces alguna diferencia entre la parte psicológica de un operador como tal en su vida cotidiana y la parte de operativa. Siempre tienen que ver qué lazo existe entre esos dos. Si usted es una persona que en su vida diaria es bastante conservadora, bastante meticulosa en ciertos detalles, su trading tiene que reflejar eso que usted es. Cuando hay una diferencia de concepto, es cuando el operador jamás va a tener resultados eficientes. ¿Por qué? Porque para ese cerebro, ¿sí?, no existe lógica en lo que está haciendo. Si durante 20 horas del día o 15 horas del día es una persona conservadora y se sienta 2 horas a operar y a volverse un loco, esas 2 horas para el cerebro no tienen sentido. Siempre recuerden, y esto lo manejo mucho, y es cuando se imaginen a su cerebro, imagínense a un señor sentado en un escritorio recibiendo documentos y papeles, y él simplemente anota o escribe lo que ustedes le dicen. Ok, yo soy un mal operador, soy un mal operador, soy un mal operador. Y lo que pasa es que cuando hago una operación buena, la recibe el cerebro a ese centro de memoria, y lo que pasa es que dice, no, tú no eres un buen operador, eres un mal operador porque llevas diciéndome durante 6 meses que eres un mal operador. Entonces hay que empezar a quitarle el sentimentalismo. La poesía es hermosa, a mí me encanta la poesía, pero es linda en los libros, no en el mercado, ni el sentimentalismo tampoco. A mí me parece que no depende de la edad. Esa es una pregunta que me hace Elemental One. Creo que hay personas muy jóvenes que tienen una madurez operativa muy completa, así como hay personas de muchísima edad que llevan mucho tiempo en el mercado y no logran obtener esa madurez. Creo que el manejo de estas dos variables, del miedo y la codicia, se da simplemente por algo que se llama disciplina. Cuando yo le quito a las emociones el poder de dominar mi trading y me disciplino, lo que sucede es que yo puedo manejar estas dos variables y las puedo manejar en el mercado. Entonces, sí influye obviamente las condiciones alrededor del operador. Eso es muy importante. Cuando uno está empezando a operar, ¿cuál es la recomendación? Tratar de que la operativa no sea su medio de vida inicial, porque obviamente va a tener una carga emocional mucho más fuerte. No es lo mismo operar sabiendo que estás en un proceso de capacitación y aprendizaje, a operar cuando sabes que depende de eso la comida que puedas llevar a tu casa al día siguiente. Entonces, como consejo, no le agreguen variables más al mercado que no deben tener. Traten de hacerlo, sí, pensando en que en el futuro es a eso a lo que se van a dedicar. Alguna vez hicimos una charla que el mercado puede ser un hobby, una pasión, ¿verdad?, o un negocio. Y para poder ser eficientes y tener lo que queremos hay que verlo como un negocio. Entonces estas dos variables siempre están enmarcadas en nuestro trading y yo las manejo. Yo tengo que, si usted se sienta hoy aquí, lo que me interesa es que cuando salga se haga la pregunta de ¿qué tengo más, miedo o codicia? Y con base en eso empieza a diseñar un plan de trabajo que se puede hacer, ya lo vamos a ver por qué, en cuanto a cómo controlar esas emociones. El cerebro, entonces, como les decía, obviamente responde a estímulos personales y tiene recuerdos personales y entornos personales.
pero sí hay dos variables importantes. Cada lado de nuestro cerebro tiene procesos diferentes. Hay un lado que es analítico y hay un lado que es más emocional o que maneja otro tipo de procesos. Lado derecho maneja el mercado de una forma distinta al lado izquierdo. Por ejemplo, en el lado derecho lo que tenemos es que se mide cada proceso por la experiencia y en el lado izquierdo de su cerebro por el resultado final de ese proceso. Entonces, cuando usted entra a una operación, su cerebro, cuando mira y dice menos 10 pips o más 10 pips, es el lado izquierdo el que está actuando por usted. El lado derecho lo que va a hacer es decirle, vamos ganando, vamos perdiendo, y va a asociar ganar o perder con alguna emoción anterior de su vida o de su trading, en este caso, en que usted estuvo en ese momento. Por eso usted, cuando gana una operación, inmediatamente recuerda la operación que ganó anterior, o cuando pierde una operación y hagan el ejercicio, inmediatamente recuerda la pérdida anterior y la asocia con eso. Entonces el operador dice, bueno, gané muy bien o perdí muy bien. Luego, el lado derecho se inclina más por las compras. ¿Por qué? Porque le interesa generar, o es más fácil visualizar para él cómo va ganando el precio, cómo va escalando. Entonces, al lado derecho de su cerebro le gustan las compras, mientras que el lado izquierdo se inclina siempre por las ventas, cómo va perdiendo valor. Y lo mismo pasa para los sistemas automáticos. En el caso del lado derecho, el lado derecho del cerebro maneja todo de forma manual, pero es el lado izquierdo el que usted, donde usted puede manejar sistemas automáticos. Al que le gustan los sistemas automáticos tiene su lado izquierdo mucho más desarrollado que su lado derecho. Y sus emociones y sus resultados siempre van a estar afectados por estas variables. ¿Qué pasa también con los datos de mercado? Una persona que tiene preponderancia a ser más analítico en cuanto a datos, más preciso, va a tener mayor memoria a nivel de los datos. ¿Qué ve? Le explico, puede ver un gráfico, tiene muchos indicadores o menos indicadores y puede asociarlos y grabarlos en su memoria más fácil que una persona que tiene el lado derecho con menor desarrollo. Entonces, ¿ella qué hace? Ella lo que hace es mirar la gráfica y inmediatamente no dice la media de 60 está por debajo, tengo el valor del momento arriba, sino simplemente dice el mercado está alcista. La otra parte, esta a la que me refiero, lo que hace es decir, estamos en sobrecompra, estamos en sobreventa y vamos a vender. Esos dos comportamientos le pueden dar una idea a usted de qué tipo de emociones usted está manejando y qué tipo de trading tiene, si está más enfocado al miedo, ¿verdad? Y si está más enfocado a la codicia. La idea es que usted se haga ese autoanálisis. El manejo emocional empieza por un autoanálisis para poder saber qué tengo que manejar. Los que me conocen hace mucho saben que a mí no me gustan las operaciones de largo plazo. ¿Por qué no me gusta? Porque yo al inicio lo que hice fue operar de todas las maneras. Como parte de mi aprendizaje, operaba en los diferentes horarios de bolsa para saber si me gustaba la velocidad o el ritmo del mercado en ese momento, los factores que influían. También entraba a operaciones o de largo plazo, bajo sistemas de largo plazo, o de intradía o de mediano plazo. Y descubrí que los sistemas de largo plazo me generaban mayor temor, me generaba mayor angustia y que esa no era la metodología que yo quería tener. Lo primero es que usted conozca cómo es, qué tipo de trading va a tener, qué lo hace feliz. Siempre en el mercado busque lo que lo haga feliz. Si le gusta operar solamente en euro-yen, opere solamente en euro-yen. Si quiere operar el oro, si quiere operar divisas, hágalo de esa manera. Nunca deje que el resto le diga qué hacer. Es usted el único que se conoce y que conoce cómo va a poder reaccionar en el mercado. Entonces, por eso es muy importante saber. Esto me permitió tener una guía para saber qué tipo de operador era. En este caso, si era más asociada a los datos o si era un poco más analítica del mercado. Y ahí fui descubriendo mi característica como operador y mis emociones. Entonces, como no me gustan las operaciones a largo plazo, no soy muy codiciosa, soy más bien conservadora, ¿verdad? Entonces mi emoción básica para solucionar en el trading
era el miedo. Este ejercicio se lo estoy haciendo conmigo, pero lo que quiero es que lo haga con usted mismo, para que pueda tener resultados y para que pueda manejar las emociones al momento de operar. Nunca hay los dos. Usted no puede ser una persona miedosa y codiciosa al tiempo. Puede utilizar estas emociones en diferentes momentos, como efectivamente lo hace. Puedo asegurarles que cualquier operador del mundo que lleve el tiempo que sea, con los años que tenga y el capital que tenga, siempre apenas abre una operación, tiene esta palabra, miedo. ¿Por qué? Porque está abriendo una operación de riesgo. O sea, eliminar el miedo totalmente es imposible. Siempre se abre con miedo. Y el día que usted deje de operar con algo de miedo cuando abre esa operación, se perdió como operador. No le digo que el miedo lo domine, pero siempre que uno abre una operación tiene que sentir algo de miedo porque está respetando el mercado. Eso es parte de lo que uno aprende con los años de trading. Y luego cuando la va a cerrar, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que hay codicia, ¿ya? En este caso, ya me puedo ir, y si me voy a ir, ¿y qué tal que suba otro poquito más o baje otro poquito menos? ¿Qué va a pasar? Entonces, esto es entrada y salida del mercado, si lo vamos a traducir en términos de operativa y de trading. Entrada y salida. La entrada casi siempre el operador la controla, ¿verdad? Todos sabemos cuándo entrar al mercado, lo que no sabemos es cuándo salir. Y entonces, en esta codicia, cuando voy saliendo al mercado, es donde yo puedo tener ciertas reglas y puedo mejorar el manejo de mi salida del mercado. ¿Cómo? Existen, a ver, vamos a poner acá. Bueno, todos están viendo bien, ¿no? Sí. Como les decía entonces, el miedo y la codicia marcan, ¿verdad?, los diferentes escenarios del mercado. En las bolsas, como tal, si la codicia o el miedo ganan en cuanto a factores, ¿verdad?, ya no como operadores, sino como mercado, vamos a tener que las bolsas suben o las bolsas caen. Siempre que lean en los titulares de las noticias o en los periódicos que la bolsa cayó, ¿verdad?, el miedo fue más fuerte que la codicia. Y pasa todo lo contrario cuando las bolsas suben. ¿Qué pasa? Las bolsas también pueden moverse en una forma lateral. Y es tener momentos de mercado donde alguna de las fuerzas termina generando la dirección, pero al finalizar la bolsa cierra en números positivos o números negativos. Eso nos pasa mucho. Entonces yo tengo que saber en qué momento de mercado también estoy y tengo que seguir. Por eso les decía en la sesión anterior que uno siempre tiene que saber qué pasó en la bolsa anterior, en la sesión de bolsa. Si yo opero en el mercado americano, es imprescindible conocer cuál fue el estado de las bolsas europeas. Lo mismo pasa en las asiáticas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el mercado va a estar mucho más volátil. Como esta semana, cuando hay un día festivo y se cierran una de las bolsas, es evidente que la siguiente sesión va a tener un volumen de negociación mucho mayor y una volatilidad mucho mayor. Entonces, todos esos factores, como ven, emocionales, están implícitos tanto en el operador como en el mercado. Para poderlo manejar, hay que ir al mismo ritmo. El operador debe tener el mismo sentimiento de mercado que la masa que está operando en ese momento. Y para ello, entonces, lo que sucede es que hay diferentes, digamos, si hablábamos del operador como tal, diferentes momentos. Entonces, a nivel de mercado, cuando yo me siento a trabajar, a realizar mi trading diario, debo hacer un estudio previo para saber si el mercado está con miedo o con codicia. Algunos lo llaman aversión al riesgo, mayor aversión al riesgo, menor aversión al riesgo. Para mí no tiene sentido porque aversión al riesgo creo que tenemos todos. Entonces yo prefiero decirle miedo y codicia. Si el mercado está muy nervioso por X o Y factor, o simplemente estamos apostando a que todo va a estar mejor y por eso el mercado sube. Entonces, lo primero es siempre que usted vaya a operar, debe saber en qué parte de estas está el mercado. Si está muy prevenido o si más bien lo que está haciendo es siendo muy arriesgado y codicioso. Con ese escenario, entonces usted ya tiene que manejar sus emociones para que se alineen con las del mercado y en ese caso hay varias opciones. Ya vimos que las emociones las controla el cerebro, entonces hay estímulos para el cerebro, por ejemplo, que desarrollan ciertos procesos o ciertos resultados a nivel operativo, y es deseo, acción y satisfacción.
Estas tres variables determinan si usted pone un stop loss, no pone el stop loss, deja correr las ganancias, se sobreapalanca en su cuenta y maneja un nivel de riesgo muy alto, ¿verdad? Pero todas van enmarcadas por este tipo de procesos. Entonces, hay ciertas sustancias químicas del cerebro que estimulan una reacción del mismo y una generación de una emoción, no sea igual o contraria a eso que se quiere. Cuando hablamos de deseo, la sustancia o el neurotransmisor es la dopamina. Ustedes, sé que para algunos suena a que no tiene nada que ver con nosotros, pero cuando uno estudia a profundidad todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, se da cuenta que estos factores son determinantes y que hay factores aislados que no lo vemos. Entonces, esta dopamina, ¿qué hace? Maneja el deseo, el cerebro es estimulado para generar un deseo. Yo quiero ganar y yo quiero ganar, ¿verdad? Porque llevo 3 pérdidas o 4 pérdidas consecutivas. Entonces yo quiero ganar. Ese es mi deseo. En ese momento mi cerebro está teniendo dopamina, está generándose un estímulo. En el caso, por ejemplo, o sea, el cerebro ya dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a generar eso si quiero ganar? Entonces aparece la acción y aparece otro neurotransmisor que es la adrenalina. La adrenalina la vivimos en el caso de, vamos a entrar 8 lotes por operación o 6 lotes, o me voy a apalancar de más o voy a abrir 5 o 6 operaciones al tiempo. Ese tipo de acciones entonces me indican que ya mi cerebro no está en estado de deseo, sino en estado de acción. Y mi satisfacción, entonces en ese caso es la serotonina la que controla la satisfacción de la operación. Creo que nos ha pasado a todos y hay varios sentimientos cuando entramos a operar. El primero es la operación. Si la operación fue ganadora, tengo 2 opciones, ¿verdad? Simplemente cierro y sigo operando, reviso que se cerró la operación ganadora y sigo operando, o me quedo con lo que en el común de los operadores es, soy el mejor, todo muy bien, puedo seguir así, después de esto voy a ser millonario, todo ese tipo de cosas. Igual tengo la opción si gano también o pierdo. Si yo pierdo, lo que sucede es que puedo pensar que soy el terrible operador, mi cuenta se va a perder, todo ese tipo de cosas que generalmente uno hace al inicio y que se van quedando en el cerebro como guardadas. Eso es como basura. Mire, cuando a mí me encanta el estudio del cerebro, lo he hecho mucho, porque a nivel emocional es el que controla todo. Es la basura que nos vamos guardando de trading todos los días. ¿Cómo se elimina esta basura? ¿Cómo se eliminan estas emociones que se quedan en el día? Usted al final de su jornada, siéntese, revise las operaciones del día, haga un backtesting, póngalas en cifras, páselas de emociones con nombres, miedo, codicia, páselas a cifras. 10% de la cuenta, riesgo 20%, 3%, 2%. Revise su sistema y eso va a hacer que pierdan la fuerza que al día siguiente puedan tener. Usted siempre tiene que soltar su día de operación para iniciar uno nuevo. A mis estudiantes siempre les digo, un día a la vez. El mercado funciona un día a la vez, porque cada día es totalmente nuevo y lo que funcionó el día anterior no siempre sirve para el siguiente día. Así estamos analizando gráficos de mayor time frame. Entonces, el mercado es un día a la vez y las operaciones también son un día a la vez. Entonces, estas sustancias, por ejemplo, hay forma de contrarrestarlas. Si usted está operando y ya lleva más de 1 hora, obviamente su cerebro tal vez no tenga adrenalina, ¿verdad? Porque ya la fuerza inicial la perdió. Lo que tiene es un incremento en serotonina porque está empezando a tener emociones de esas reflejadas a través de esa hora de trabajo. Entonces usted tiene que controlarse. ¿Y cómo se controla? Bueno, no en vano tiene que poner un horario, no puede estar todo el tiempo en su plataforma. Tiene que tener espacios de descanso, tiene que tener espacios de comida. Si usted le da comida a su cuerpo, el cerebro deja de trabajar solamente en la operativa, por ejemplo, y pasa a mirar que tiene que hacer procesos digestivos. Entonces, hay muchas formas, siempre hay que comer mientras estamos operando, tener un descanso. Hay que dejar de ver la plataforma todo el tiempo, porque obviamente los ojos y la parte visual también
tiene centralizado el enfoque en el cerebro, y si ustedes empiezan a ver todo esto y se empiezan a hacer una retrospectiva de lo que ha sido su operativa, van a encontrar algunos factores que le indiquen qué parte de estas tiene que manejar. ¿Sí? Si usted lo que tiene es deseo, ansiedad, ¿verdad?, por el mercado, revise las variables que le están generando esa ansiedad, como en el caso, por ejemplo, de más dinero, menos dinero, el tiempo. Todo tiene una solución. En el mercado todo tiene una solución. Simplemente hay que encontrarla y hay que buscar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Creo que no, ¿verdad? Miren, yo, si les confieso, lo que hice fue, a mí no me gustan los formalismos ni las frases hechas en cuanto a controle sus emociones, aprenda a operar. Esas son frases cliché. Hay que buscarle el sentido lógico y el sentido científico a cada cosa. Y las emociones simplemente son científicas, no son pasionales, son científicas. Cuando yo las manejo en el trading de esa forma, se me hace mucho más sencillo. Ya empiezo a avanzar en ese control emocional. Hay mil maneras, hay test que se hacen. Yo a algunos de los estudiantes les hago un test para mirar qué tipo de persona es muy importante saber. Entonces, esto que parece tan simple se vuelve definitivo al momento de operar. Igual que el entorno, usted siempre tiene que tener un espacio que sea suyo para operar. No puede operar encima de su cama. Debe tener un espacio exclusivo para usted, que en el momento en que usted se siente al frente de su ordenador, su cerebro instantáneamente actúe de la forma de estoy operando, no existe nada más, tengo un tiempo dedicado a esto y me concentro en esas variables. Si usted opera desde casa, por ejemplo, busque un espacio en la misma que sea suyo, solamente para operar. No necesita tener, a veces veo fotos de imágenes de operadores que envían 8 pantallas, 2 ordenadores portátiles y 2 teléfonos al lado, ¿verdad? Hombre, eso lo que hace es que tengas 8 variables diferentes en cada pantalla y que le pongas a tu cerebro más tareas de las que necesitas. No es necesario tener 8 monitores para poder ser un buen operador. La mayoría de los buenos operadores solo tienen un portátil, nada más. Entonces, no se dejen convencer de algunos fetiches que existen. Usted solamente requiere su cerebro para operar y también para controlar sus emociones, una cuenta, un broker que lo acompañe y un sistema de trading. Es todo lo que se requiere. Esta parte de emociones, como les decía, es muy importante. Entonces, hay 2 formas o hay varios tipos de miedos, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a miedos a nivel de mercado y a nivel de persona, son distintos. Entonces hay miedo al fracaso, miedo a las arañas, miedo a la enfermedad, miedo a las alturas, todo eso, por ejemplo, ¿ya? Eso es el miedo a nivel del operador, pero a nivel de mercado, entonces ya hay algo que se conoce como riesgo y pánico. Entonces, este riesgo es el que vivimos todos los días cuando el mercado determina que ciertos activos o productos va a ser más difícil comercializarlo y la utilidad que se puede recibir por ellos va a ser mucho menor. Y en pánico se entra simplemente cuando toda la masa de mercado ya está con la misma idea y ahí se genera un sentimiento de mercado en una dirección específica. Hace unos meses atrás, cuando Grecia, por ejemplo, tuvo sus problemas y porque no podía ser rescatada y se especulaba que Grecia iba a salir del oro, no se me olvida que hubo una plataforma que generó otra vez la moneda que tenía Grecia antes del euro dentro de sus gráficas. Esto se llama pánico, porque es una plataforma global de noticias que le decía a la gente que ya era un hecho que Grecia se iba del euro. Esa fase ya es otra fase y estoy segura que muchos apostaron a eso, muchos apostaron a que Grecia no permanecería y creían que en realidad se iba a ir, pero cuando uno entra a estudiar las políticas de la Unión Europea de fondo y los requisitos, ¿saben cuánto tiempo que tiene que durar un país para poder salir de la Unión Europea? 2 años.
No es que digo me voy y hasta luego, 2 años tiene que durar el proceso. Entonces ya a mí me daba risa en esa época porque la gente me decía, ya se va a caer el euro, no va a ir hasta allá porque Grecia no puede salir del todo. Entonces, ¿qué es lo único que controla ese riesgo y ese pánico? La información. Información, cuando lo controlo el miedo desde el operador, es información de mi sistema, mi backtesting, mi conocimiento de la forma como opera. El miedo se genera por ignorancia de mi sistema, de lo que pasa con lo que voy a hacer. Me explico, hay una noticia que son las nóminas no agrícolas, por ejemplo, y yo tengo una operación abierta 1 hora antes o 20 minutos antes, que es cuando siempre se mueve el mercado. ¿Qué voy a hacer? ¿La cierro o la dejo ahí? ¿Qué harían ustedes si tienen una operación abierta desde 20 minutos antes de la nómina? ¿Qué hacen? ¿Cierran o abren? ¿O depende? Bueno, Elemental dice que cerrarla. George dice que cerrar. Yo les diría que depende. ¿Por qué les digo que depende? Correcto, Silvio dice algo que es muy importante. El análisis técnico descuenta el sentimiento. Si yo sé que mi sistema fue testeado y mi backtesting fue de 1 año atrás o 10 años atrás y sé que durante ese año o esos 10 años mi sistema, cada vez que hubo unas nóminas no agrícolas, salió positivo porque tengo una entrada 20 minutos antes. No tengo necesidad de cerrarla porque previamente he puesto mi stop loss y mi profit. Entonces no la tengo que cerrar. Lo que no puedo hacer, que es manejar el riesgo diferente, es abrir una operación con la noticia. ¿Por qué? Porque ahí mi riesgo, ¿recuerdan cuando hablamos de riesgo? Mi riesgo se incrementa, porque hay otros factores adicionales que pueden salir mal. En una operativa normal, en una operación tradicional, el mercado es el que me va a generar el riesgo. No hay compradores o no hay vendedores según mi posición. Pero en una operativa, cuando se hace con noticias, hay otro riesgo adicional, es que la plataforma electrónica que utilizo no me corresponda a la operación que quiero. Ya, porque generalmente esas noticias se operan por minutos o por periodos muy cortos de tiempo y tal vez la herramienta que tenga no me sirva para eso. Entonces es muy importante en ese caso minimizar los riesgos. Ven que uno sí puede minimizar los riesgos y por eso cuando decimos no entren en noticias no es porque nos caiga mal X o Y persona que lo hace, sino porque estoy incrementando mi porcentaje de riesgo operativo. Y no es culpa del broker, es culpa de nosotros que aceptamos incrementarlo. Nadie me obliga a hacer clic en una orden, soy yo quien decido operar. O sea que la directa responsabilidad de esa operativa es mía. Y ya el pánico, entonces, como les decía, es cuando ya llegamos a extremos y lo vivimos siempre. Estos valores de riesgo y pánico pueden ser medibles. Los riesgos, los valores de miedo y codicia también pueden ser medibles en el mercado. A nivel de nosotros nos lo reporta un backtesting. El miedo y la codicia de un operador siempre se van a visualizar en su statement. Ahí yo siempre les pido a las personas con las que tengo contacto que me envíen un statement y reviso qué tipo de operaciones hacen y me puedo hacer y le hago una descripción de su personalidad porque es muy sencillo en las operaciones ver cómo es esa persona, en qué horarios opera, qué le gusta, si es arriesgado, si no, qué margen de riesgo puede tener. En los statements, por ejemplo, también cuando marcas stop loss y profit, también queda registrado quién opera con stop loss y quién no. Entonces un operador que jamás pone un stop loss en un statement, pues obviamente es mucho más arriesgado que uno que sí. Como les decía, entonces si ya hablamos de miedo y codicia, que era la otra parte, primero soy yo, ¿cómo controlo el miedo y la codicia? Con autoconocimiento, con disciplina. Yo tenía una norma, por ejemplo, y es si un día, yo tengo un listado de reglas para operar, y todavía lo tengo al lado de mi computador porque se me olvida. Por ejemplo, hace unos meses tenía que hacer una operación y no modifiqué el número de lotes y era una cuenta muy más pequeña y obviamente el apalancamiento y el riesgo se incrementó.
¿Por qué? Porque uno se vuelve automático. Entonces, hay una parte que hay que revisar. Todos los días revisa el número de lotes de su plataforma, cómo está operando, si la tiene un flip o no. Ese miedo y esa codicia, entonces la puedo mantener. Primero, conociendo mi sistema, hice un backtesting muy profundo de los sistemas con los que trabajo. Dos, identificando cuál era mi emoción, si era el miedo o si era la codicia, en definitiva era el miedo. Y tres, teniendo un recordatorio para que esa parte de mi cerebro todos los días, ¿verdad?, cambiara la información que le había dado. ¿Qué pasa los primeros 8 días de todo operador? Todo operador que conozco siempre gana muchísimo la primera semana de operación. Y la segunda la pierde, porque deja de hacer lo que hizo la primera. Y en la primera no es que no conozca el mercado. Claro, uno generalmente entra a operar y no ha estudiado, no tiene cursos, no tiene nada. Pero su cerebro todavía no tiene emociones guardadas, ¿verdad?, de la operativa, o sea, está nuevo ese cerebro en cuanto a emociones de miedo y codicia. Y no se da cuenta. Entonces, revise, si usted está nuevo, si está empezando apenas, revise en esos primeros días de trading qué preponderaba más, si su miedo o su codicia. Y ahí aprende a equilibrarlo. Si usted es muy arriesgado, hay metodologías de autocorrección. Por ejemplo, yo cada vez que sobrepasaba mi porcentaje de riesgo, me penalizaba yo misma, entonces tenía que durar X tiempo sin operar, sino volver al valor mínimo. Por ejemplo, si estaba operando con un lote, debía devolverme a 0.5. Y así mi cerebro va aprendiendo. Es como un niño. Piensen siempre en su cerebro como un niño al que le están enseñando. Y eso es inteligencia emocional, que la vemos en todas las profesiones. Y lo de nosotros es una profesión, es un trabajo. Entonces, como tal, hay que tomarlo y por eso hay que ser inteligentes emocionalmente. Y a nivel de mercado, entonces, como les decía, hay un indicador. CNN tiene un indicador que se llama Fear and Greed Index y es indicador de miedo y de codicia. Este es el indicador. Miren lo que pasó ayer. A ver, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Este fue el indicador de ayer, ¿verdad? Tiene cierta categoría y estaba en 77. ¿Quién me dice esto fue ayer en sección americana? ¿Quién me dice qué pasó con las bolsas ayer? A ver, ¿alguno se acuerda cómo se robó el spread ayer? Deberían saberlo, ¿eh? Porque obviamente hay que estar atentos a las bolsas. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Las bolsas ayer fueron positivas o negativas? Bueno, sí lo dice que al alza. ¿Alguien más vio? Carlos Arre dice que al alza. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa hoy. Les voy a contar un poquito del indicador al alza. Esto fue lo que sucedió ayer, ¿verdad? Fíjense que no estábamos en un nivel tan fuerte como un 80-90, pero sí estábamos en un nivel de 77. Eso fue lo que sucedió. Aquí en este indicador, les voy a contar en qué se basa, porque uno siempre tiene que saber de dónde viene, si no, no va a saber a dónde va. Ok, aquí. Deberían estar viendo el indicador. Al que le interese tener el link, aquí está en la parte de arriba, pero si no, es Moni CNN, y si no, me avisan y me envían un correo a Capitales y yo se lo envío, ¿vale? Este es el indicador. Fíjense lo que pasó hoy. Ayer en que estábamos en 77 y hoy estamos en 60. ¿En qué se basa este indicador? Hay varios valores. Y miren, ellos tienen 7 y este indicador resume 7 valores como tal. El valor de los precios, ¿sí? Uno es el valor del mercado a nivel de los precios, que es este que ven aquí, ¿sí? Que este indicador lo que hace es que revisa cómo están los mercados las 52 semanas atrás y dependiendo de eso revisa si está por encima o por debajo del promedio que se está manejando, ¿sí? Entonces aquí está la fuerza de mercado. 52 semanas es un tiempo prudencial. Hay otro, que es este que ven aquí,
que es la diferencia que existe en el valor de los bonos, ¿sí? Hay estos siete ítems, digamos, vamos a ponerlos, a ver, ya les puse sí, para ponérselos en orden. Ok, acá. ¿Qué es lo que hace? Revisa cómo se ha comportado el mercado en los 20 días que tiene durante la sesión americana, en este caso, que es la que estamos revisando, y que es a la que le interesa este indicador. Entonces, lo que hace, ¿verdad?, es revisar cómo están los mercados y cómo ha cambiado el sentimiento de la demanda de precios del mercado americano. Hay otra cosa que es el momentum. Revisa el Standard & Poor's 500 con un promedio móvil de 125 periodos y revisa cómo está ese Standard & Poor's en base a esa media o a ese promedio móvil. Entonces, 125 sesiones es un buen dato para saber cuál es el sentimiento. En este caso, si está por encima o por debajo. También tiene en cuenta otro factor, ¿sí?, que en este caso es los bonos del gobierno americano. En este caso, por ejemplo, revisa cómo están los bonos, ¿verdad?, en referencia a los bonos basura y cuál ha sido la demanda como tal, en qué valor está, qué porcentaje está de los bonos basura. Los bonos basura, según las categorías de accidente crediticia, son aquellos en donde el inversionista tiene un porcentaje mucho mayor de riesgo en referencia a los otros. La parte del mercado de bonos, de este tipo de, por ejemplo, letras de tesoro y todo esto, es considerada uno de los activos más seguros, o era considerada uno de los más seguros, porque lo que pasa ahora no sucedía antes, y era que ningún país dejaba de pagar su deuda como tal. Entonces, este valor indica en Estados Unidos cómo está esa demanda de bonos basura. Bonos basura no significa que no sirvan. Hay muchísimos inversionistas que apuestan a los bonos basura porque obviamente su precio es mucho menor del mercado, pero sabiendo que la recuperación en tiempo es mucho más larga. Entonces manejan las variables de riesgo y tiempo de una forma distinta. Entonces revisa este dato también. Entonces tengan en cuenta que tiene presente los bonos también. Revisa durante las últimas 5 sesiones del día cómo han estado los precios put y call a nivel de acciones, ¿sí?, cómo ha estado ese volumen de negociación accionaria y cómo ha estado, qué ha estado más, si hemos tenido más oferta y demanda y en qué nivel han estado. Entonces maneja un ratio de esas opciones, ¿verdad? Y es muy importante porque esto es como el futuro, ¿verdad? ¿En qué parte del futuro estoy? ¿Estoy al alta o estoy a la baja? Y maneja y revisa también el indicador VIX que muchos conocen en Estados Unidos y que es el que nos muestra cómo está la volatilidad, ¿verdad?, en referencia a una moving average de 50 periodos. Entonces, como ven, tenemos una serie de información completa de todos los posibles sectores del mercado condensada en una condición que es miedo o codicia. Y simplemente es, quiero invertir o quiero comprar o quiero vender. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado? Entonces, este indicador mantiene toda esta información, es un compilado que nos sirve muchísimo, ¿ven?, y que nos va contando cómo está. Una semana antes estábamos bastante codiciosos, estábamos en 87, teníamos un sentimiento de mercado, esto se traduce en sentimiento de mercado. El mes también viene siendo bastante alentador, y un año atrás estábamos bastante desilusionados, fíjense, teníamos un 17% del indicador. La media del indicador es 50, y se considera que cuando el indicador está en esa zona, es porque el mercado está lateral. ¿Recuerdan cuando hablábamos que el miedo y la codicia también generan posiciones laterales de mercado? Entonces, ahí es cuando nuestras operaciones empiezan a fallar un poquito. Entonces, quería compartirlo con ustedes para que vieran que miedo y codicia es algo que no hay que temer. El mercado también lo tiene y nosotros operamos. Lo que hay que hacer es ir de la mano del miedo o la codicia del mercado para tratar de ser un operador en equilibrio y no manejar esas dos tendencias que son tan desfavorables cuando estamos aprendiendo a operar en el mercado. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por autoanalizar en nosotros mismos cuando queremos controlar nuestras emociones.
Y básicamente el trabajo no lo puede hacer nadie por mí. Soy solamente yo quien decide qué quiero hacer, si un operador muy arriesgado o un operador temeroso, o si quiero mejor tener un equilibrio y poder ser eficiente y ser productivo al final del tiempo que me estime, llevar el aprendizaje y ser un operador que genere dinero en mi cuenta, que es lo más importante. No sé si tienen alguna pregunta, si no creo que ya vamos a ir terminando. Decía Carlos Sarria que es un indicador para Estados Unidos. Sí, tiene en cuenta las variables de Estados Unidos. En este caso, ¿por qué nos interesaría? Porque maneja el sentimiento de mercado en referencia cuando hablamos de mercado de divisas al dólar. Entonces es importante saber en qué parte estamos. Si lo vamos a enfrentar a otras monedas en nuestros pares de cotización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren contarme algo sobre sus experiencias de miedo y codicia? Yo he vivido unas, miren, al inicio una vez tenía 3 operaciones abiertas en el mismo lugar. Tenía un sistema y no me había dado cuenta que había aperturado 3 operaciones con una diferencia casi de 5 puntos o 10 puntos solamente. Estaba tan ensimismada en la operativa que no había analizado qué era lo que estaba haciendo. Obviamente el mercado tuvo un informe muy desfavorable y las 3 operaciones salieron en contra y se cerraron ahí mismo. Emilio pregunta que si uno puede ser codicioso cuando comienza ganando y con miedo cuando comienza perdiendo. Yo siempre les digo que para mí todos empezamos con miedo cuando abrimos una operación, ¿sí? Cuando empezamos, es más, tenemos que empezar con miedo porque empezamos perdiendo el spread, no empezamos ganando. Cuando ya se supera el spread, ahí es cuando en realidad yo puedo saber cuál es la emoción que tengo. Si el mercado empieza a perder y yo no sé cuánto puedo perder, ¿verdad? Bajo mi sistema, ahí me genera miedo, pero el miedo desfavorable como tal. Hay que estudiar el sistema. Miren, hay sistemas, y tenemos el caso de un operador que pierde 5 veces el sistema. Lo hemos testeado durante 2 años. El sistema pierde 5 veces consecutivas y tiene otras 5 ganadoras consecutivas. Entonces este personaje no puede ni creerse un mal operador si está perdiendo test porque es parte de su back, ni ser el mejor si lleva 5 operaciones ganadas. Entonces ahí no hay emoción porque ya está científicamente revisado y estadísticamente revisado qué es lo que pasa. Entonces usted trate de poner las emociones de su operativa en estadísticas y en números y se las va a quitar de encima. Ahí va a sacar esa basura que tiene dentro. Lo peor es cuando tienes una pérdida y crees que puedes vengarte del mercado. Pérdidas sucesivas garantizadas. Yo recomiendo, por ejemplo, si usted dentro de su sistema no tiene claro cuántas máximas pérdidas consecutivas puede tener, pero no consecutivas de una ahora y otra a la siguiente semana, sino, por ejemplo, en el día, si usted opera intradía o en semana, ¿cuántas operaciones máximas puede tener? Si usted se pasa de esas, ya tiene que revisar su información, dejar de operar, revisar el backtesting de lo que está haciendo y ver si hay algo mal. Por eso hay que saber cuántas operaciones se pueden perder siempre. Nunca se venga uno del mercado. El mercado es el mercado, es único, es inmanejable, no le haces nada a él, porque finalmente el dinero que está en la cuenta es tuyo, el mercado sigue su tendencia, su movimiento y eres tú quien perdió dinero. Si lo ven como dinero, uno no debe perder dinero en el mercado. Gracias, Enrique. Si uno está bien consigo y con los demás, si no está bien consigo y con los demás, mejor nivel al foro. Es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de cambio. El Forex siempre va a sacar lo mejor y lo peor. Esa es una frase también que ven por ahí. Pero es cierto, te toca hacer muchos cambios cuando empiezas a ver esto como un negocio. Si no, no vas a estar ahí. No vas a persistir en el tiempo y se trata de eso, de durar 5 años, 10 años, 15 años en el mercado. De perder
ese temor y esa codicia llevadas al extremo y mantenerlas en equilibrio. He probado muchas sesiones y empecé a ser consistente cuando me di cuenta que cerraba muy rápido las operaciones. Solución: opero con el cierre de la vela diaria, ingreso la orden y hasta el otro día en la mañana cuando sigo gestionando los lotes que quedan abiertos. Eso es algo que me pasó al principio cuando yo estudiaba con mi maestro. Simplemente me decía que entráramos operaciones, dónde sales y dónde entras, y se ponían los stops y los profits. Y me hacía cerrar la plataforma. Y yo me quería morir porque decía, bueno, ahora vas y estudias este tema y vuelves dentro de media hora para ver qué pasó. Eso es un ejercicio emocional. Si usted ve que cerró su plataforma y no puede durar más de 5 minutos sin volver a abrirla, está muy ansioso. Porque si usted está haciendo las cosas correctamente, el stop y el profit le van a decir al final, sin importar que pase media hora, 1 hora, 5 horas o 10, usted siempre va a saber cuánto va a ganar y cuánto va a perder. Entonces ahí no hay emoción. Para quitarle emoción al trading hay que sistematizarlo. La gente quiere un robot. Si usted quiere volverse un buen operador, trate de volverse un robot usted y quítele emoción, pasión, acérquese a personas que sean iguales a usted o con los mismos lineamientos, los mismos valores, la misma forma o idea del mercado, para que pueda ser eficiente esa amistad o ese conocimiento con otros traders que tenga. Siempre busque eso. Es mejor operar o tener un grupo de amigos con el que siempre estás, pero siempre y cuando vayan contigo, siempre y cuando operen de la misma manera o tengan los mismos ideales de mercado. Cuando operas, ¿cuántas pérdidas sucesivas aguantas antes de decidir no operar por el resto de tu día? 3. Una, digamos que digo, bueno, fue error del mercado, ¿verdad? Siempre tendemos a culpar a los demás. 2, fue error mío. Y 3, por si acaso mejor me voy y ya estoy fuera. Son 3 operaciones de las de pérdida, no se hacen más. Después de 3, psicológicamente el cerebro ya empieza a sumar y a decir algo estás haciendo mal. Entonces mejor te sales, empiezas a revisar qué pasó y ya, vuelves a operar. Siempre hay otro día para operar. Este no es el último. Y siempre va a haber mercado mientras tengamos diferentes monedas en el mundo. El día que un país diga o que el mundo entero se junte para decir que solamente vamos a tener una moneda, ese día dejamos de trabajar. Mientras tanto no. Y esperemos que para ese entonces todavía estemos en el mercado. Vale, creo que vamos a ir terminando, no sé qué otras preguntas tienen. Miren, yo siempre les doy mis datos de contacto y lo hago porque a veces uno necesita un apoyo, ¿verdad? Yo tengo muchas personas que me contactan y en determinados momentos me escriben y me dicen, oye, tengo una operación que no está muy bien, ¿será que la puedo dejar? Siempre es bueno escuchar a otra persona, entonces ahí están mis datos de contacto. A los que tengo en mis correos saben que no les escribo a no ser que la otra persona me escriba, porque soy respetuosa del tiempo de los demás. Siempre respondo las preguntas y siempre respondo los correos. Jamás hay una pregunta tonta ni un comentario tonto si se hace de la forma respetuosa y correcta. Entonces, ahí están mis datos, ahí están, siempre estoy conectada en el Skype, en el MCN, en la sala de trading también estamos ahí operando, incluso ahorita hay 25 operando en vivo, están ahí trabajando, algunos crean sus propios grupos, quieren estar solos, otros, pero hay que buscar espacios de ese estilo. Aquí en FXStreet siempre encuentran eso también, un grupo de gente que quiere operar, amigos, personas del mismo país donde están. No es difícil, esto no es una tarea imposible, es maravillosa y es fantástica en la medida que hacemos lo correcto. Me alegra mucho haber estado con ustedes hoy. Nuestra página es www.capitalesydivisas.co. Nuestro correo es capitalesydivisas@gmail.com. Mi Twitter es, pueden tener Capitales y Divisas, ahí siempre enviamos algunas cosas. Y mi Skype es Mónica Pepo. Si me agregan, ahí puedo estar. Y mi MCN es monica-super10@hotmail.com y mi correo personal por si quieren escribirme. Espero que les haya servido mucho. Hoy les voy a dejar con esta diapositiva que es el resumen de mi trading y de mi vida como operadora y es
ni miedo, ni codicia. Es solo trading, no es más. El mercado es nuestro trabajo, no nuestro verdugo. Así que hay que disfrutarlo, hay que ir de la mano y hay que estar siempre en equilibrio. Espero que les haya ido muy bien en esta semana de operaciones. Cuídense mucho. Gracias a Vicky y a X nuevamente por invitarnos a dar estas sesiones. Ya estamos terminando el curso que estábamos dando. Vamos el siguiente mes a iniciar otro curso gratuito, entonces si alguien quiere inscribirse, envíenos un correo. Cuídense mucho, buenas operaciones para todos, ni miedo ni codicia, solo trading. Un abrazo, un beso, adiós.